El oscurantismo en el ejercicio de los dineros nacionales. Es útil recordar que fue una lucha muy dura lograr en el pasado que se estableciera el concepto de licitación en una ley específica para transparentar los gastos del gobierno en obras y adquisiciones. Fue en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León que se publicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos. En esa ley se establecieron los criterios de la licitación como procedimiento para la contratación de obras, servicios y compras que el gobierno realice con entes particulares. Significado de licitación: sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio de carácter público a la persona o a la empresa que ofrece las mejores condiciones en calidad, precio y tiempo de entrega. Para ese objetivo, se debe publicar una convocatoria y los interesados presentar su propuesta, que es sometida al análisis de un comité y se opta por la mejor propuesta. Este mecanismo de licitación es un instrumento para combatir la corrupción y sigue siendo necesario conservar el mecanismo y obligar su cumplimiento por el bien de la nación. El actual presidente de México pregona ser un demócrata honesto y con su actuar cotidiano demuestra lo contrario. En 2018, el gobierno del corrupto Peña Nieto otorgó por adjudicación directa sin licitación el 80% de los contratos, porcentaje similar al que se ha mantenido en los 5 años del gobierno de AMLO, y aún con cinismo afirma de manera constante que no somos iguales. A su mecha. El presidente AMLO practica permanentemente el oscurantismo en las adquisiciones y obras de gobierno, violando siempre la ley. El gobierno de Fox, de Calderón y el de Peña Nieto, todos corruptos sin duda, no se atrevieron a eliminar el mecanismo de la licitación. Hoy, los que presumen de honestidad valiente eliminan del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2024 los conceptos que permiten la transparencia en el gasto público mediante la adjudicación por licitación y con descaro establecen el peor mecanismo, que son las adjudicaciones directas o por invitación. Los de la 4T, como se dice cotidianamente, se pasan, o como dicen en Monterrey, se la bañaron, o como decimos los poblanos, ora. Para el ejercicio del presupuesto 2024, las licitaciones quedan fuera del decreto de presupuesto que regula el gasto público del gobierno federal, aun cuando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sigue teniendo plena vigencia. Luego entonces, el presidente se dispone a violar la ley con cinismo y con descaro. Además, cuenta con la complicidad delincuencial de los legisladores de Morena y aliados. Los diputados de Morena, del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social le entregaron al señor AMLO la posibilidad de usar los recursos del país con absoluta discrecionalidad y oscurantismo. Aprobaron con 262 votos, mayoría simple, el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, sin cambiar puntos ni comas. En consecuencia, son cómplices del ejercicio oscuro de los dineros de la nación. ¿Cómo enfrentar y resolver este abuso autoritario? Para el ejercicio fiscal 2024 ya es difícil evitarlo.
Fijemos entonces la estrategia en el proceso electoral próximo. Conviene no solo buscar derrotarlos en la candidatura presidencial. Resulta más importante y más real la posibilidad de impedir que Morena y sus aliados obtengan la mayoría calificada y o la mayoría simple en la Cámara de Diputados y en la de senadores. La mayoría calificada sirve para realizar reformas a la Constitución y con la mayoría simple solo se pueden aprobar modificaciones a leyes secundarias. La Cámara de Senadores se integra con 128 legisladores. La mayoría calificada son 86 y la mayoría simple son 65. La Cámara de Diputados se integra con 500 legisladores. Por lo tanto, la mayoría calificada son 334 y la mayoría simple son 251. El presupuesto de gastos es tarea exclusiva de la Cámara de Diputados y se aprueba por mayoría simple. Por eso es que hoy Morena puede hacer presupuestos al gusto del presidente, sin importar aprobar actos como la eliminación de la adjudicación por licitación para las compras y obras del gobierno que permiten la corrupción y solapan los delitos. Siempre conviene no olvidar, porque con el olvido podemos convertirnos en cómplices. Para evitar el olvido, conviene tener en mente el Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio del año 2019, y por lo tanto es obligatorio cumplirlo a cabalidad. El plan fue elaborado por AMLO. En su capítulo titulado Política de Gobierno, párrafo 4, la letra dice: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 1. Política y gobierno. Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. Tal es el propósito de tipificar la corrupción como un delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. Las evidencias nos indican que la prohibición dejó de existir desde el primer año de gobierno de AMLO, que nunca respetó y nunca honró su propia palabra. Esta realidad evidente confirma la aseveración de que AMLO siempre miente sabiendo que miente. Así son los autoritarios que actúan como dictadores. En plena incontinencia autoritaria, el señor AMLO, para el ejercicio del presupuesto 2024, elimina totalmente la prohibición de las adjudicaciones directas. Quienes aún dudan de que estamos ante un gobierno corrupto y mentiroso, conviene que tengan en consideración además los actos fraudulentos de Segalmex, que involucran recursos financieros equivalentes al triple de lo defraudado en la denominada estafa maestra, de la que AMLO asegura es el único acto de corrupción, el de Segalmex, de su gobierno. Pero eso es mentira, es solo el más escandaloso. Siempre recuerden el dicho: cae más rápido un mentiroso que un cojo. El camino para impedir el ejercicio autoritario del poder son las urnas electorales. Actuemos apoyados en las razones y no desbordados en las pasiones. 10 de diciembre del año 2023, José Luis Hernández Andrade, militante de la Ciudad Puebla. Postdata con datos útiles. Si revisamos con cuidado lo que señala el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, encontramos datos no agradables. Por ejemplo, para cubrir las percepciones de la burocracia se destinarán un poco más de 24% del presupuesto total. Inciso B. El anexo 11
señala que para financiar el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural se destina solamente un poco menos del 5% del presupuesto total. Inciso C. Para financiar la burocracia que opera los programas de bienestar, se destina un poco más de $500 millones, que significan casi el 6% del total del presupuesto. Inciso D. Para el desarrollo de las comunidades indígenas, se proyecta un gasto de 150,000 millones, es decir, el 1,7% del total del presupuesto. Inciso E. El señor presidente de la austeridad recibirá su sueldo como lo señala el anexo 23.1.3, que dice remuneración total anual de percepción ordinaria del presidente de la República. En términos del artículo 10, fracción cuarta y quinta de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el sueldo del presidente en el ejercicio fiscal 2024 asciende a 2,656,919 pesos. Es la austeridad de quien dice y asegura solo carga 200 pesos en su cartera. José Luis Hernández. Postdata fraternal. Esta puede ser mi última colaboración de este año. Por lo tanto, aprovecho la posibilidad de dejarles mis más calurosos deseos de toda la felicidad junto con sus familias y sus comunidades. Que así suceda.